Vane, ¿cómo estás? Querido, ¿cómo estás? Todo muy bien, muy bien. ¿Por ahí cómo anda todo? También, todo bien, amigo. Muchas gracias. Bueno, excelente, excelente. Ya no sé cuántos encuentros vamos, pero son unos cuantos, creo. Así que, siguiendo lo que habíamos hablado un poquito fuera de cámara, me pareció tema recontra interesante para desarrollar, más que es justamente esto que atrae, por lo menos a mí me atrae mucho, creo que a vos también, esto de poder desarrollar ejemplos, de dar un pie para un tema, para desarrollarlo y profundizarlo sobre algo que le pasa a alguien o es la visión de alguien que nos escucha o mismo, como es el caso, una charla que tuviste y nos da un punto de partida, nos da un punto de vista donde nos vuelve a dar esto que nos está pasando desde hace toneladas de siglos. O sea, el ser humano, no lo digo lo digo como especie, ¿no? Digo, el ser humano está atrapado en un círculo vicioso permanentemente sin saber cómo gestionarlo, cómo desarrollarlo. ¿Hay herramientas? Sí, hay un montón. Y de tanto que son, terminan confundiendo a veces. Entonces, hoy creo, por lo menos personalmente, estamos en una etapa donde más que información, lo que tenemos que hacer es depurar información. O sea, estamos en el momento donde es limpieza de casa. O sea, tenemos un lío ancestral de cosas apiladas y creo que eso confunde un montón. Entonces, esto puntualmente que me comentaste nos va a ayudar muy bien para poder encarar, para poder iniciar este tema que, que va a estar agarrado desde de un punto crucial que es la pregunta de qué nos atrapa, o sea, qué atrapa al ser humano en esta encarnación. Entonces, desde ahí, si te parece bien, vamos Sí, a desarrollar el tema. Te dejo la palabra para que vos puedas explicarlo. Que bueno, fue una charla que vos tuviste, así que de ahí, si te parece, encaramos a ver qué sale de este inicio. perfecto, Sebas. Pues mira, como te comentaba, tuve una charla con una amiga y hablábamos de lo que es pues generar realidad propia, ¿no? Y ahí de pronto hubo una confusión porque, bueno, ella me decía que pues el lenguaje, que el patriarcal y que el sistema y que no sé qué. Y yo le dije ahí, ok, o sea, pero para ti cambiar las palabras sería como algo adecuado, ¿no? Pero si no sabes desde dónde vienen tus palabras, cuál es el fundamento, ese desde dónde hemos estado hablando a través de todos estos capítulos, pues va a ser lo mismo, ¿no? O sea, vas a seguir en confusión, en disarmonía, etcétera. Me dice, no, pero es que así cambiamos las palabras y entonces ya podemos expresarnos de una mejor manera. Le dije, bueno, ok, pero ahí sigues en un paradigma que es el lenguaje y que es el que algo te está atrapando. ¿Cómo saldrías de eso, no? Y me dice, no, pues no sé. Y le digo, bueno, imagínate, o sea, para salir del tema del paradigma del lenguaje es siendo telépatas. Si somos telépatas, entonces ya no hay ningún problema. O sea, la transmisión de emociones, de sensaciones y de todo lo que quieres es normal, natural. O sea, no está el filtro de nada. Se puede entender lo que hay en la profundidad de cada ser. Y me miró así como, no mames, o sea, ¿cómo hacemos eso, no? Bueno, ahí es como romper esos cascarones que ya tenemos. ¿Por qué? Porque sí se puede, porque todos lo hemos vivido en carne, lo que es la telepatía, con tus hijos, con tu pareja, con tus amigos, etcétera. Pero Ujú. bueno, eso fue un punto. Luego vino otro punto y siguió la conversación y yo enfatizaba en crear realidad propia, ¿no? Y ella en un punto me dijo, entonces tú estás diciendo que el pobre, o sea, ahí entramos como me dijo, entramos en un punto muy peligroso
porque es que tú estás diciendo que el pobre es pobre porque quiere. Y le dije, no, para nada. O sea, yo no estoy diciendo eso. ¿Quién carambas va a querer ser pobre? Nadie. O sea, y si tú le preguntas a alguien, güey, ¿tú quieres ser pobre? Pues no, o sea, nadie quiere ser pobre, nadie quiere estar enfermo, nadie quiere ser infeliz, nadie quiere que lo engañen ni nada. La onda es que en la profundidad, en el no saberte escuchar, es donde está esa información. No es que sea un querer consciente, es que es una programación que tienes, es que estás inmerso en tantos paradigmas que ni siquiera te das cuenta que los tienes y no es que quieras ser pobre, es que estás operando desde la pobreza, estás operando desde la escasez por todo eso que no has escuchado, por todo eso que no entiendes y reconoces que sientes, que piensas, desde dónde operas, que se está reflejando eso en tu realidad. Entonces, ahí no es porque quiera hacerlo, y menos que quiera hacerlo consciente, sino que qué está pasando en el fondo, en tu interior. Y al no conocerte, al no saber cómo entrar en ese interior, pues no tienes ni idea y tu vida es un caos y se te está reflejando en pobreza, en enfermedad, en disarmonía, en infelicidad, etcétera. ¿Y cómo, mi querido Sebas, cómo entonces podemos dejarle algo aquí a Inmensidad, a los resonadores, para que vean, pues, cómo, o sea, qué es lo que en realidad está atrapándolos, ¿no? ¿A qué carambas venimos aquí? ¿Qué es, o sea, cómo podemos seguir descifrando estas claves ocultas? Ok, sí, interesantísimo. Todo, sí. Interesantísimo. El planteo, hay infinidad de lugares por donde encararlo. Eh, yo creo que hay un punto crucial donde la respuesta es sí, obviamente que el lenguaje genera una dualidad, genera te va a atrapar, genera confusión y demás, pero es la herramienta con la cual el ser humano tiene y es una de las, digamos, las prioritarias, por lo menos a simple vista, que se usa para la comunicación. Ujú. Y yo en esto quiero ser bastante puntual y bastante, eh, o lo suficientemente este, robusto en poder explicarlo lo más simple y preciso posible. A ver, ¿el lenguaje presta a confusión? Sí, pero el lenguaje Ujú. nos presta a confusión porque lo manejamos mal. O sea, Exacto. ese es el problema básico. Digo, si yo tengo una pinza y en vez de usarla para agarrar, la uso para martillar, probablemente yo pueda terminar poniendo un clavo con una pinza, martillando con la pinza. Voy a poder ponerlo, pero me va a llevar más tiempo. Es probable que un clavo se me doble, que otro clavo se me doble, hasta poder eh, poner ese clavo como yo me había propuesto. Entonces, ¿cuál es Ujú. el problema? ¿El problema es la pinza? No, la pinza está para sujetar, para agarrar, pero no para martillar. Entonces, si nosotros ponemos a la pinza como el lenguaje, vamos a entender que el problema es la herramienta, cuando el problema en realidad es la elección de la herramienta. Exacto. Entonces, si nosotros tenemos eh, la herramienta a disposición, pero tomamos mal la decisión de qué herramienta dentro del pool de herramientas, tomamos la decisión de tomar una herramienta que no es para eso, va a funcionar mal. Entonces, ese funcionamiento es el que yo quiero acoplar con el lenguaje, porque en el caso del lenguaje tenemos la posibilidad de eh, tener, tener la forma de hablar correctamente para poder expresarse de la forma que
indique a la realidad de lo que yo quiero. Entonces, vinculando esto de la herramienta y vinculando el tema segundo que tocaste, que es eh, el tema de eh, cómo, cómo esa confusión nos lleva a una enfermedad o a una escasez. Partamos de esa base, si te parece, y vamos Sí, desarrollando en la cuestión de estas dos ataduras. Y estas dos, la palabra atadura va a quedar eh, interesante tenerla presente porque vamos a ir viendo algunas cosas que nos van a llevar siempre a esa palabra de atar, de atadura sí. o de amarre, como se quiera, pero la palabra ata, de atar, de sujetar con una soga, me parece interesante porque encima es corta, es capicúa, tiene una A, una T, una A, y tiene algunos temitas que surgen interesantes. Entonces, el punto de partida nos da este tema súper interesante, que fíjate cómo la chica esta en un momento se torna desahuciada de poder dar respuesta, porque Ujú. claro, el lenguaje tomado así es muy sintético lo que te puede llegar a dar. No tenés una gran Sí, herramienta donde vos puedas vincularla. Y esto lo pueden hablar expertos lingüistas, que yo he leído algunos muy interesantes y siempre entran en el mismo error. Siempre van a conjeturar en que el lenguaje va a prestar a un error. Pero visto desde del lado iniciático, visto desde una enseñanza donde eh, ese es establecer un nuevo paradigma que lo va a regir tu realidad, o sea, la forma de crear tu realidad, que no puedo dejar de no mencionar la palabra que se da siempre, que es magia. O sea, esto a veces parece, si uno lo toma y lo interpreta desde la magia este, el superficial, conejo del sombrero. claro. Ajá, exacto. Si uno lo toma desde ese lado, le presta hasta risa, hasta de qué está hablando este güey, dice, ¿no? O sea, Ajá, no, exacto, no, exacto. no tiene mucho sentido. Pero cuando vemos que la magia se da en todas las situaciones sumamente importantes de cualquier era que ha pasado el ser Ujú, humano, cuando uno investiga, invito a cualquiera a que esto no quede en simplemente una corta explicación de la que podemos dar acá, sino que tienen hoy Internet a disposición y si bien pasa como con los libros, de que hay que saber dónde buscar, si uno tiene ganas de buscar, encuentra. Hoy está bastante sencillo poder encontrar las cosas. ¿Y por qué decía esto? La palabra magia la usaba Cristo, la usaba Buda, o sea, obviamente que no con la palabra magia, pero tienen ujú, simbolismo en el palí, tienen su simbolismo en el sánscrito, tienen su simbolismo en cada idioma que fue usada. Eh, y de hecho, la palabra abracadabra, que se ujú. usa para la magia de sacar el conejo de la galera, viene Sí. desde de una expresión sánscrita que se usaba en ese tiempo y esta derivación termina en un abracadabra, pero Ujú, la palabra yo lo voy a pronunciar no muy bien que digamos, pero el sonido es algo como abrajbedabar. ujú, Abrajbedabar es lo que deriva después en ese abracadabra. ujú, Entonces, esto es crucial porque lo que quiere decir es que si nosotros tomamos bien la herramienta y hacemos todo el procedimiento como corresponde, lo más probable es que el clavo lo podamos colocar de primera mano. Entonces, así como el clavo se dobla o se nos pifia y se nos salta y se rompe el pedacito de pared,
Así como Ujú. sucede eso con una herramienta y algo que queremos fijar, sucede lo mismo en nuestra realidad con las palabras que decimos. Cuando nosotros pifiamos la palabra, erramos al blanco de lo que queremos crear, pasa lo mismo que con el clavo. Se salta, se rompe el pedacito de pared, no llegamos al objetivo que era dejar fijo un clavito. Y acá en la Exacto, realidad pasa lo mismo. No podemos dejar fijo eso que decimos que queremos crear. exacto. Y eso es por un error de herramienta. Entonces, si nosotros el lenguaje lo utilizamos correctamente, o sea, que lo que queremos decir es lo que decimos, lo que pensamos es lo que transmitimos y lo que sentimos es lo que valida a la palabra y a la idea que tuvimos para llegar a un resultado establecido y nombrado, ahí sí va a ser la herramienta adecuada y vamos a poder llegar a tener ese clavito sujetado en la pared fuerte para poder sostenernos incluso a nosotros mismos. Eso es lo que es un resultado. Claro, claro. Creo que salió bastante lindo el ejemplo y se entendió bastante bien, me parece. ¿Qué te parece, Vané? Súper elocuente aparte, como siempre, Sebas. Sí, exacto. O sea, eh, quiero también que, o sea, que es como muy importante transmitir que, y también lo platicaba con otro amigo en unos videos que grabamos, que si bien es no es que no sientas miedo, no sientas temor o no sientas como ese atrape, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque si estás ahí, pues es lógico que lo sientas, ¿no? Es normal, es natural. Sin embargo, que no te quedes en ese punto, o sea, no digas, no, ya, todo valió, ya no hay escapatoria, no hay opción, porque de pronto también dentro de la conversación decíamos, no, y por eso las revoluciones existen y no sé qué, le digo, pero ¿de qué han servido las revoluciones? O sea, ¿de qué ha servido todo eso si estás en el mismo paradigma? O sea, estás ocupando las cosas, las herramientas de la forma que no es adecuada, ¿no? Entonces, todo, o sea, sí, se hace una revolución, explota y todo eso, y otra vez vuelves a la misma, vuelves a caer a la misma. Claro. Entonces, es súper importante entender que no se están ocupando las herramientas de una forma adecuada, que no están, a veces no existe la conciencia de que hay más herramientas y que más bien las tienes que aprender a usar como es para lo que están hechas, para lo que es su función. O sea, y no estarte peleando con decir, es que tengo una pinza y quiero usar la pinza para clavar este clavo. O sea, güey, ahí hay martillos. O Claro, sea, ¿para qué te peleas con la pinza? Salte de ese paradigma, salte de la idea de que esa es la herramienta que tienes y eso es lo único que puedes utilizar. No, no es así. O sea, salte de eso donde te sientes atrapado. O sea, ponte a pensar, ay, ¿cómo puedo salir de aquí? Y entonces en ese, ¿cómo puedo salir de esto que no me está dejando avanzar? Ahí empiezas a poner orden en tus ideas y entonces vas al paso que es el paso número 1 o el 2, no recuerdo, que es lo de la palabra. O sea, sí. ya lo dices, pero pues tienes que entender que si las cosas no te están saliendo, no estás generando la realidad que tú realmente anhelas, es porque estás atrapado en paradigmas. Y primero, sé consciente de eso, reconócelo y entonces ya puedes buscar alternativas, como lo que estamos aquí conviviendo, compartiendo de estas claves ocultas, ¿no? No, Sí, no sé si quieres decir algo por ahí, amigo. Ajá. sí, es lo que quiero agregar a esto, porque como siempre el entramado se da de tan maravillosa manera que nos da incluso los ejemplos en vivo. Entonces, Ajá. acabas de dar un ejemplo que ahora te voy a mencionar Ajá. cuál es, seguramente no te diste cuenta, pero A ver, ejemplo cuéntamelo. este ejemplo nos va a servir Ajá. muchísimo. ¿Por qué? Porque Vale. acá encerramos todo lo que estamos diciendo desde el principio. En primer lugar, la escucha Ajá. que tenemos que desarrollar.
Sin esto, yo no hubiera escuchado lo que acabas de decir. Entonces, cuando uno entiende que eh, quiere generar realidad propia y antes, voy a agarrar simplemente el ejemplo que vos estabas mencionando recién, antes de dirigirse a un resultado, se ve atrapado y la primera pregunta es, ¿cómo hago para salir de acá? Está frito. Cuando Ok, pusiste sí, la sí, sí. palabra del cómo, no salís más, porque el cómo Ya, ya, ya. justamente es lo que te atrapa. Ok, El ok, cómo ok, te va ok. a dar cada vez más y más y más, esto no, aquello no, pero ¿cómo hago? Hasta que te canses, Tienes razón. ¿sí? Hasta que te canses, Sigues acá, sí. Sí, claro, sí, 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 sí. Dale, dale. Sí, sí. hasta que te Ajá. canses de buscar y o termines totalmente gastado por desgaste, se llama lo que llamaban en el hinduismo agotarte, o sea, estar totalmente desgastado y perder la encarnación por desgaste, por estar saturado de haber buscado y no encontrado. Eso Ya, implica que ya. estás atrapado en un cómo. Entonces, ¿por qué sirve seguir un método? Porque cuando uno tiene un método que funciona y lo puede seguir, sabe que esa no es la pregunta. O sea, entonces, ¿hacia dónde vamos? La pregunta es, ¿qué quiero? Ajá. Lo que busco es el resultado. Entonces, Claro, forma, claro, la claro. forma de salir de ese atrape no es el cómo, Ajá. sino es apuntar al resultado. Entonces, lo que yo tengo que tener claro es Sí, qué quiero. Si yo sé lo que quiero, el resto, o sea, el cómo voy a llegar a eso, ahí es donde se produce magia, ahí es donde se producen cuestiones que no son humanas, pero se ajá. ponen a disposición del humano para poder llegar a eso. ¿Por qué? Porque la idea estuvo clara, la palabra fue clara, o sea, menciono la idea tal cual la quiero, mis emociones, mis sentimientos, o sea, mis señales son adecuadas para lo que dije que yo había Sí, pensado y lo nombré de una manera determinada y coincide con el resultado que yo estoy poniendo. Entonces, ¿qué hago? claro. Al hacer eso, yo me puse una dónde. Entonces, Sí, 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 esa sí, sí, es sí. la herramienta, no el cómo en este caso. ¿Sí? Sí. Eso es interesantísimo y es fundamental porque esto le puede servir a cualquier persona. Y, Claro, no, ya me súper emocioné, porque, y exacto, porque mira, por sí, favor, sí, quiero, antes para que quede vinculado ahí, que cualquier cosa que alguien quiera eh, conocer más y profundizar más de esto, no dude en entrar a la escuela Edipo de José Luis Parise. Es inmenso lo que pueden encontrar. Entonces, sí, 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 siempre sigan, sigan y sigan para poder avanzar. Es ir más allá del yo. Eso claro, parafraseando a José Luis Parise, ¿no? Pero eso es así, ir más allá del yo, lo que hacíamos claro. referencia hoy. Entonces, perdón, te corté ahí, pero quería justo dejarlo en pie eso. Decime, Vané. No, súper bien, porque fíjate que, o sea, ve qué interesante y ve lo cañón que es esto, que, o sea, ahí de pronto es cuando te encuentras tú, en este ejemplo que estás justo diciendo, ahí es cuando, o sea, puedes encontrarte en la vida como a mí me ha pasado, que doy pasos adelante y de pronto me regreso. ¿Por qué? Porque sigo en ese paradigma del cómo, ¿sabes? Entonces, es eso. Ahorita dije, ya, eso está libre. Es como dices tú, es, ¿qué es lo que quiero? Tal, punto. Ahí se termina todo. Ahí lo digo en palabra y entonces ya se va avanzando ahí, obviamente con intencionalidad, con emoción, todo eso, pero es eso, o sea, ya el cómo queda descartado, queda fuera, es ahí. Es O que sea, si no es lo que te va a mantener en ese nivel así, ujú, de ida y vuelta, sí, estar exacto. siempre en la misma Y de burbuja. vuelta, exacto, exacto, exacto. Ay, qué bueno. Mira nada más. Qué Porque revelador, qué es que revelador.
Ajá. es interesante porque nosotros lo mencionábamos al inicio, ¿no? De qué nos atrapa. Ujú, Y fíjate que creo que estamos permanentemente peleando con lo que nos atrapa. Entonces, ujú. ¿qué pasaría si lo que destraba a esto que nos está atrapando en no poder generar la realidad que queremos es una cuestión de hacernos una pregunta que yo considero las preguntas hoy por hoy creo que invitan a un conocimiento propio, invitan a poder crear más que una respuesta, porque la respuesta es simplista, o sea, la respuesta te la dan y si vos no recorriste el camino, la respuesta a veces mucho no te lo va a dar, te va a dar más una Ujú. pregunta, un cuestionarte, que tener a mano esa respuesta que a veces tanto queremos y es lo que menos nos da, porque a veces te lo dicen y quedás en un estado, "Ah, qué bueno, era eso", y te queda como Claro. con falta, te queda como que te falta algo. Y ese te falta Ujú. algo es porque no hiciste el recorrido. O sea, tuviste la Sí, respuesta, pero no hiciste el recorrido para obtener esa respuesta. Entonces, claro. ¿qué pasaría si cada uno nos preguntáramos la pregunta o la posibilidad de que lo que nos esté atrapando en esta encarnación sea exactamente lo mismo que nos atrapó en la encarnación anterior, en la anterior, y en la anterior, y en la anterior, y en las anteriores de las Sí, de nuestros anteriores? ancestros, ajá. Sí, 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 Claro. sí. Entonces, eh, y yo creo, por las últimas cosas que estuve viendo y que estuve estudiando, creo que esto último que dije lo creo bastante posible, porque si uno no se pusiera a pensar en esto, la pregunta que surge es, ¿y qué pasaría si esto que yo considero que me está estancando, que no puedo pasar, que no puedo ir más allá, que me atrapa, me tiene atado, es justamente lo que he venido a aprender? Exacto, Entonces, exacto. yo me pregunto eso, se esclarece mucho más la cuestión o las cuestiones de por qué siempre me pasa lo mismo, de por qué siempre Sí. caigo en los mismos temas, en los mismos errores o en las mismas situaciones que me llevan a similares errores, porque cambio de pareja, cambio de país, cambio de trabajo, y todos son los mismos temas que tengo. Claro, Siempre tengo el mismo sí, problema. sí, sí, Entonces, sí. si la pareja no es, si el país no es, si el trabajo no es, o sea, creo que hay algo claro que me está dando que el tema es algo que está en mí. Claro. ¿Por qué? Esa es Porque, la constante, o sea, sí, sí, sí. claro, porque eso que está en mí o surge de mí o me lo encuentro afuera, en un trabajo, en una Ajá. pareja, en un país. Entonces, eso es sumamente crucial para poder Ujú. entender qué es lo que viene a ser el humano. Porque, y vuelvo de nuevo a decir, esto de buscar la salida de la Matrix no lleva a nada. O sea, Ajá. carece de total sentido si vos lo que en realidad tenés que aprender en vez de salir es aprender a para qué viniste acá. O sea, tu Ujú. entrada, ¿para qué fue? Es Es que para aparte la algo Matrix está puntual. Y aquí eso, adentro, claro. Ujú, claro, exacto. y eso para lo que viniste tiene un nombre, y más que nombre, tiene un sonido. Y ese sonido es lo que hace que tenga sentido para vos un montón de cosas que hablamos un poquito fuera de cámara el otro día, esos sonidos que rigen, que hacen que uno forme una pareja, que uno forme Ujú, un trabajo, que le dé nombre a un trabajo, ¿sí? ujú. Esto es lo que produce lo que venimos a hacer acá. Entonces,
querer salir de la Matrix en vez de buscar lo que venimos a aprender, lo voy a resumir de esta manera. Es lo mismo que llegar a una casa, llego a tu casa a visitarte, abro la puerta, Ajá. hola, chao, cierro la puerta y me voy. O sea, Sí, ¿entendés que no tiene sentido? no tiene sentido, claro. O sea, yo si llego a visitarte es para pasar, voy a pasar a tu casa, a estar un rato, a tomar, o sea, voy a hacer algo ahí. Claro. Pero no es que voy a abrir la puerta, cerrarla y me voy. O sea, no tiene ningún sentido. Ese justamente es la búsqueda dentro del cómo. Por eso se está buscando permanentemente cómo salir. Fíjate la palabra, cómo Ajá. salir. Sí, ¿Cómo sí, salir de sí, la sí. matriz? ¿Cómo salir del universo? ¿Cómo entra en una encrucijada donde ese cómo te va a atrapar toda la encarnación? Esta, la que venga y todas las que vengan subsiguientes hasta que no salgas de ese cómo. Entonces, Ajá. fundamentalmente, para eso necesitamos darle atención a la escucha y a los sonidos que nos rigen en el nombre, en nuestro alrededor, en los trabajos, en las profesiones, en absolutamente todo. ¿Y qué pasa con cuando tenemos estas dialécticas? Fíjate que todo se dan dialécticas. Es, Ajá. siempre estoy atrapado en una cosa y la otra. ¿Sí? O la familia o el dinero, o el estudio o el trabajo, o la familia o el país. O sea, me quiero mudar de país, pero mi familia no. Siempre Ujú. estoy atrapado entre dos. ¿Te acordás que al principio habíamos hablado, yo te dije, acordaste de esta palabra de ata, de atar? Atar. Ajá. Bueno, lo que nos ata como una soga. Nos ata como una soga a dos puntas y siempre estamos tirando o de un lado o del otro, o de un lado o del otro. Esto es lo que se traduce en el hinduismo como gunas. Las gunas Ajá. tienen un carácter, son tres gunas fundamentales, no vamos a hablar de eso ahora, pero las gunas son como, no sé si escuchaste alguna vez de la Ayurveda. Sí, sí. Bueno, las gunas se usaron para decirte en qué estado estás desde la Ayurveda. Entonces, si estás de tal lado, es raja, pero bueno, no importa, no quiero marear con los nombres. Hay tres gunas y hay una que está en el medio, ¿sí? Nosotros estamos siempre en las dialécticas de afuera. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de estar de un lado y del otro, nuestra situación a aprender, a avanzar, es conseguir quedarse en el camino del medio? Pero Claro. no en el camino del medio como un camino del medio de donde paz y amor, todos somos uno, Claro. una rigurosidad eh, a ver, somos energía, hagamos el ejercicio de respiración y solo quedarse en eso, porque eso no te va a llevar más que a decir estoy en el camino del medio, pero no para generar tu propia realidad. Vas a estar Ujú. siempre en un lado y en el otro, porque no estás Sí, tomando una participación, o sea, no te estás exacto. incluyendo. Lo único que estás Exacto. diciendo es, yo me pongo en el medio, soy un gris, hay un blanco y un Ah, negro, exacto. y yo soy el gris. Entonces, como gris, nunca vas a poder generar algo propio, porque sos un gris. Estás ni blanco ni negro, soy gris. Sí, sí, Ni sí, sí, hombre sí, ni sí, 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 mujer. sí. Sí, soy andrógeno. Claro, O sea, claro. este, Es como más integrando todo, ¿no? Integrando todo y a partir de toda esa integración, ese es como ese centro, ¿no? O sea, claro. tengo todas las herramientas en mi maleta. Pero Dime, dime. esa integración, hay que tenerla con mucho cuidado, sujetarla con la pinza, porque
la integración es la que nos lleva a esa nueva era moderna que hay de este estado de paz y amor que no va para un lado ni para el otro. Cuando en realidad la forma de incluirme, la forma de participar, es sujetando tanto una como la otra. O sea, Ah, claro. yo vengo a aprender de un determinado tema, como puede ser, no sé, la carencia o la pobreza. Si yo logro aferrarme a ese tema que mis sonidos me marcan y me dicen que todo me lleva a desarrollar ese tema en esta encarnación, pues bien, yo lo que voy a hacer es agarrarme de esas dos puntas. Si yo tengo el conflicto Ajá, de, no sé, para mí, trabajo, dinero, estoy en esa dialéctica, no voy a poder ajá, salir. Lo que implica es, hay una creencia que a mí me dice que el trabajo es dinero. Creo que lo había ajá. mencionado en algún momento, pero si yo Sí, me guío sí. por todas las civilizaciones o mis ancestros o la del ser humano en general, vamos a llegar a un punto donde la vinculación que el trabajo es dinero es casi nula. O sea, nadie, casi nadie, vamos a decirlo, se hace rico trabajando. Entonces, Claro. la pregunta que pongo es, ¿será que habrá otra forma de generar dinero? Y yo creo que Sí, la respuesta es sí. sí. Bueno, si yo salgo de ese paradigma donde creo que el trabajo es lo que me va a dar el dinero y pongo a dirigirme a un resultado que me dé dinero, pero que no necesariamente sea un trabajo, seguramente pueda llegar a trascender y a ir más allá de ese trabajo, y Ujú. a lo cual me va a llevar a obtener dinero y una vida plena, muchísimo más íntegra. ¿Qué hice? ¿Dejé Sí, el exacto. trabajo y dejé el dinero? No. O sea, ni dejé el trabajo ni dejo el dinero. O sea, agarro las dos, pero me dirijo hacia un resultado que quiero. Y Ajá, no ándale, pongo, sí, eso. Sí, y no sí, pongo dime, como dime. prioridad, como fuente, como fuente de saber, o sea, como fuente de dar ese trabajo. Claro. Es lo que me daría el dinero. Entonces, de esa manera, creo que es desde donde podemos encarar estas preguntas, donde nos tomamos como en laguna del medio, nos agarramos desde la soga y atamos las dos puntas. Acá hay algo puntual que Cristo lo dijo clarísimamente y Cristo aprendió de la India. Entonces, Ujú. si hay un grande, un iniciado como Cristo aprendiendo de la India, tenemos que darle un interés al tema, porque Cristo lo que dijo fue, todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra. O Mm. sea, ¿qué quiere decir eso? Que lo que vos aprendas a atar en el cielo es lo que vas a aprender a atar en la tierra. ¿Y eso qué quiere decir? Claro, Que lo que aprendas a atar, ¿en dónde? En lo sutil, en tu- cielo, lo exacto. sutil, Tu es, supraconsciencia puede es lo ser, que vas ajá. a poder generar en tu realidad. O sea, si yo Claro, ato lo sutil, genero una realidad propia. ¿Por qué? Porque me dirijo hacia un algo que yo fijé.